Buenos días, les damos la bienvenida una vez más a las conferencias magistrales de la Cámara de Comercio. Mi nombre es Fiorella Ruiz y hoy día vamos a aprender más acerca del curso Estadística Básica en Excel para Administradores. Bien, ingresamos al segundo módulo, la unidad 1, referente a las medidas de dispersión. Y específicamente hoy día vamos a ver las medidas de dispersión para datos no agrupados. ¿Sí? Hay una diferencia entre datos agrupados y no agrupados. Recordemos, cuando hablamos de datos agrupados, es porque hacemos uso de tablas de distribución de frecuencia, ¿no? Y las fórmulas también son más largas para hallar las medidas que queremos. En cambio, cuando hablamos de datos no agrupados, es cuando no hacemos uso de las tablas de distribución de frecuencia. Es decir, tenemos pocos datos que no es necesario armar una tabla de distribución de frecuencia para poder trabajar con ellos. Esto es cuando tenemos pocos datos. Pero ya cuando tenemos muchos datos, entonces ya se hace la necesidad de crear tablas de distribución de frecuencia y por lo tanto las medidas se trabajan de una manera diferente. Bien, ¿qué son las medidas de dispersión? A ver, las medidas de dispersión son aquellas que nos permiten determinar si nuestra media aritmética es significativa o no, ¿sí? Para eso me sirven las medidas de dispersión. La media aritmética es la media, el tipo de media más utilizado por todos, justamente porque se puede aplicar a cualquier tipo de dato, no tiene ninguna restricción, ninguna regla en particular, y además es muy fácil de utilizar, su fórmula también es muy sencilla. Entonces, lo que hacen las medidas de dispersión es mostrarnos si esa media aritmética de un conjunto de datos es significativa o no. ¿Cómo sabemos si es significativa o no es significativa? Es significativa si la distancia o la diferencia, si yo resto cada uno de los datos, le resto la media aritmética, y esa diferencia me sale muy baja, muy corta o inclusive cero, ¿no? Significa que esa media aritmética es significativa, es decir, que sí representa correctamente a todo el conjunto de datos. Pero si la mayor parte de mis datos los resto menos la media aritmética, y esa diferencia o esa distancia es mucha, es de regular a alta, entonces significa que esa media aritmética no es significativa. Es decir, que no está representando correctamente a la mayor parte de los datos, porque hay mucha diferencia. Entonces, lo que se busca es que la mayoría de los datos tenga una diferencia muy pequeña, pero muy pequeña en relación a su media aritmética. ¿Sí? De lo contrario, no puedo representar un conjunto de datos solo con una sola medida, ¿no? Que puede ser la mediana, la moda o la media aritmética, sino que tendría que utilizar otras medidas como las medidas de posición, de las cuales ya hemos explicado en las dos anteriores clases, ¿no? Que son los cuartiles, deciles y percentiles. Entonces, las medidas de dispersión me permiten determinar con mayor precisión esa distancia o dispersión de los datos en relación a su media aritmética para saber si es significativa o no esa media aritmética y saber si tengo que utilizar o no los cuartiles. De esa manera puedo saber cuándo sí uso cuartiles y cuándo no uso cuartiles a través de las medidas de dispersión. Bien, las medidas de dispersión, acá está, nos dice acá, ¿no? Justo lo que les explicaba. Miden cómo se encuentran dispersas las observaciones. Las observaciones son los datos, ¿sí? Alrededor de su media, de la media aritmética en particular. Por ejemplo, acá tenemos 3 conjuntos de datos. Cada conjunto está compuesto por 3 datos. Si sacamos la media de cada uno de estos grupos, por ejemplo, acá en el primero, si yo saco la media aritmética, tengo que hacer un promedio simple de esto, ¿verdad? Es decir, 6 más 8 más 10, y dividirlo entre el número de datos, que en este caso es 3. Si lo hacemos directamente en Excel, utilizamos la fórmula de promedio. Entonces, si yo utilizo la fórmula de promedio para hallar la media aritmética de estos 3 conjuntos de datos por separado, entonces voy a tener que la media aritmética, ¿listo? Que la media aritmética en este caso en el primer conjunto de datos es 8.
En el segundo, 5. Y en el tercer caso es 2. Eso es la media aritmética. Entonces, el primer paso para poder determinar las medidas de dispersión siempre es determinar la media aritmética. Eso me va a permitir saber, ¿no?, si es significativo o no la misma. Entonces, luego me dice, sus datos u observaciones se dispersan en 2, pero el tercer conjunto de datos no tiene dispersión. ¿Qué quiere decir eso? Si yo resto 6 menos 8, me va a dar 2. Si yo resto 8 menos 8, me da 0. Si yo resto 10 menos 8, me da 2. Si sumo esos valores y los divido entre 3, en promedio voy a decir que los datos se diferencian en relación a su media aritmética, que es 8 en 2 puntos, ¿sí? La mayor parte de los datos se dispersan en 2 puntos en relación a su media aritmética. En el segundo caso, la media aritmética era 5. 3 está disperso de 5 en 2 puntos. 7 está disperso de 5 en 2 puntos. Solo resto 7 menos 5 y tengo 2, igual 3 menos 5 y me da 2. De ahí es donde sacamos el 2 de aquí. En este caso, en el tercer conjunto de datos de 2, 2, 2, su media aritmética era 2. Y los datos no tienen dispersión entre ellos, es decir, que la diferencia de los datos menos su media aritmética es 0. 2 menos 2, 0, 2 menos 2, 0, y 2 menos 2 es 0. Eso es lo que hace aquí. Entonces, las medidas de dispersión lo que hacen es restar cada uno de los datos menos su media aritmética y luego saca un promedio de todas esas diferencias, un promedio simple. Eso es lo que hacen las medidas de dispersión. Y en base a ese promedio, me permite determinar si la media aritmética es significativa o no es significativa. Es decir, si tengo que usar cuartiles o no. Entonces, eso es lo que hacen las medidas de dispersión. Primero resta cada uno de los datos su media aritmética y luego saca un promedio simple de esas diferencias que he encontrado. Y esa va a ser la dispersión o la distancia que existe, ¿no?, de los datos respecto a su media aritmética. Y si esa dispersión es alta, entonces la media aritmética no es significativa. Si esa dispersión es baja, entonces mi media aritmética sí es significativa. Eso es lo que trata de decirnos aquí. Cuando trabajamos con medidas de dispersión, tenemos que hacer la diferencia entre población y muestra, ¿sí? Cuando hablamos de población es porque tomamos todo el universo, todo el conjunto de datos por completo. Por ejemplo, quiero analizar las facturas de una empresa y no voy a tomar una parte de las facturas, sino tomo todas las facturas de un periodo de tiempo determinado y las estudio todas en su totalidad. Cuando hago eso, estoy hablando de una población. En el caso de muestra, la muestra es cuando tomo una parte representativa de la población para poder ser estudiada. Hay diferentes formas de determinar la muestra, ¿sí?, de tomar una muestra. Hay diferentes técnicas de muestreo, fórmulas y demás. Cuando tomo una parte de la población para ser estudiada, a eso le llamamos muestra. Entonces, las fórmulas para población y muestra no son iguales. Parecidas, pero no exactamente iguales. De igual manera, la simbología que utilizamos para representar desde la media aritmética hasta las diferentes medidas de dispersión son diferentes para población que para muestra. ¿Significa lo mismo? Sí significa lo mismo, pero la simbología, cuando hablo de muestra a cuando hablo de población, es totalmente diferente, ¿sí? La simbología es diferente. En el caso de población, por ejemplo, a ver, empecemos por describir cuáles son las 3 medidas básicas de dispersión, ¿sí? 3 medidas básicas de dispersión para en este caso de datos no agrupados son la desviación media, la varianza y la desviación estándar, ¿sí? Desviación media, no hay problema, se simboliza con DM.
En el caso de la varianza, se simboliza con un signo del sigma al cuadrado, que es como una especie de O, ¿no? Pero es el signo de sigma al cuadrado. En el caso de lo que es muestra, la varianza se simboliza como la S mayúscula al cuadrado. Y la tercera medida de dispersión es la desviación estándar. La desviación estándar se representa solamente con el símbolo de sigma, en el caso de población, y solamente con el símbolo de la S mayúscula en el caso de la muestra. ¿Sí? Entonces mis tres medidas son desviación media, varianza y desviación estándar. ¿Qué es la desviación media? Es un promedio de las diferencias de los datos respecto a su media aritmética. ¿Qué es la varianza? Lo mismo, pero elevado al cuadrado, es decir, la diferencia de los datos respecto a su media aritmética, pero elevado al cuadrado. ¿Y qué es la desviación estándar? Es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, esas son mis tres medidas. Bien, entonces acá, por ejemplo, les estoy mostrando las fórmulas que manualmente no se realizan para hallar la varianza tanto de población como de muestra. Bueno, para hallar la desviación estándar es muy sencillo porque solo hay que sacarle la raíz cuadrada, ¿no? A cada uno de ellos, como está acá. Y la desviación media para ambos casos, acá está la fórmula. La desviación media para población me dice sumatoria de XY. XY representa cada uno de mis datos. Menos este símbolo como una U, que representa la media aritmética, pero de una población, entre N, que representa el número de datos. De igual manera, la varianza para población es igual a la sumatoria de cada uno de los datos, que representa XY, menos su media aritmética, esto elevado al cuadrado, entre N, que es el número de datos. Y la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza. O sea, si ya tengo la varianza, se puede determinar la desviación estándar. Manualmente, para desarrollar esto, no puedo hallar la desviación estándar si no tengo la varianza. ¿Listo? Pero con las funciones de Excel que tenemos para datos no agrupados, sí puedo hallar de frente la desviación estándar sin necesidad de hallar primero la varianza. Puedo hallarla de frente, sí me permite hacer eso. ¿Sí? Hay fórmulas directas, funciones directas en Excel para hallar cualquiera de estas medidas. Y puedo hallar en el orden que sea sin necesidad de hallar una primero antes de la otra. Esto sí me permite hacer eso. Fórmulas para la muestra. Si se dan cuenta, básicamente son las mismas. ¿Dónde radica la diferencia? En el denominador y la simbología. Por ejemplo, aparte de la simbología de la varianza, que es el símbolo de sigma, y aquí es la S mayúscula al cuadrado, también en la media aritmética es como una U, ¿no? Para la población. En cambio, la media aritmética para la muestra se representa con una X con una rayita hacia arriba. Ese es para la muestra, la media aritmética de una muestra. ¿Sí? Esa es la diferencia. Y en el denominador, si nos damos cuenta, en el denominador, para población solo se divide entre N. En cambio, para muestra, se divide entre N menos 1. Mismo numerador, solo que ha cambiado la simbología de la media acá. Y el denominador ya no es entre N, abajo solo entre N menos 1. Pero en sí la fórmula, la forma de desarrollar es lo mismo, solo que no vamos a dividir entre N, sino entre N menos 1. Esa es la única diferencia entre las fórmulas de población y las fórmulas de muestra. Entonces, estas son las fórmulas centrales que se utilizan para las medidas de dispersión de datos no agrupados. Ahora, estas operaciones son lo que realiza el Excel de manera automática, ¿no? Pero es bueno conocer de dónde sale lo que vamos a desarrollar. Entonces, esto es lo que hacen las funciones del Excel. Realiza todas estas operaciones y el resultado de todo esto es lo que nos da, ¿no? Como respuesta. Esto es lo que realiza el Excel.
Estas mismas funciones o operaciones son las que realiza el Excel para determinar las medidas de dispersión, desviación media, varianza y desviación estándar específicamente. Cabe resaltar que en Excel no hace diferencia en lo que es la desviación media para población y para muestra. Ahí sí hay una pequeña diferencia. En Excel existe una sola función estándar para determinar la desviación media, ya sea de población o muestra, siempre nos bota el mismo resultado. Eso sí, no hace diferencia entre población y muestra en el caso de desviación media. Pero en la varianza y desviación estándar, ahí sí las funciones de Excel sí nos hacen una diferencia entre lo que es población y lo que es muestra. Ahí sí viene la diferencia. Entonces, estas mismas fórmulas son las que vamos a aplicar nosotros para poder hacer los ejemplos. Por ejemplo, acá tenemos una tienda de helados, ¿no? Y ha vendido el día de hoy 7 helados. Entonces, a los 7 helados los ha vendido a los siguientes precios. A 5 soles, a 2 soles, a 7, 4, 3, 6 y 8 soles respectivamente. Entonces, en base a la información de todos los helados vendidos el día de hoy por esta tienda, vamos a determinar sus medidas de dispersión. Entonces, primer paso, bueno, lo que hace aquí siempre es para comparar, ¿no? Es sacar la media aritmética y simplemente suma todos los datos y los divide entre el número de datos, ¿no? Esto nos da un resultado de 5, es decir, ¿qué ha hecho? 5 más 2 más 7 más 4 más 3 más 6 más 8, todo eso lo ha sumado y lo ha dividido entre el número de datos. En este caso hay 7 datos, hay 7 precios. Como resultado da 5. Esto para hacerlo más rápido en Excel, simplemente utilizo la fórmula de promedio que ya lo hemos visto anteriormente. Igual promedio, seleccionar datos, enter. Y ya tengo la media aritmética simple. La varianza. Para hallar la varianza, entonces recordamos las fórmulas anteriores. A ver. En esta tablita, la primera columna está representado los ítems. ¿Qué son los ítems? Lo que hace los ítems es enumerar cada uno de los datos que son X y. X y son mis datos, que son los mismos datos que tengo acá, solo que están ordenados. Ítems lo que hace es enumerar los datos para saber cuántos datos disponemos. Por eso los he enumerado, nada más. Para hallar la desviación media, por ejemplo, lo que tendría que hacer es hallar, restar a cada uno de los datos representado por XY su media aritmética, que en este caso es 5. Cabe resaltar que las diferencias cuando trabajamos con medidas de dispersión siempre son positivas, o sea, hay que trabajarlas como valores absolutos. Es decir, por ejemplo, 2 menos 5, yo diría que es menos 3. Pero como tengo que trabajar con valores absolutos, en el caso de las medidas de dispersión me pide trabajar con valores absolutos, entonces no voy a ponerle menos 3, le pongo simplemente 3. De igual manera acá abajo. 3 menos 5, 2. 4 menos 5, 1. 5 menos 5, 0. 6 menos 5, 1. 7 menos 5, 2. 8 menos 5, 3. A esta diferencia, lo que ha hecho aquí es elevarla al cuadrado. 3 al cuadrado, 2 al cuadrado, 1 al cuadrado, 0 al cuadrado, 1 al cuadrado, 2 al cuadrado y 3 al cuadrado, ¿no? Que es como resultado de eso me da esta columna. Si yo solo tomo esta columna, la de los datos menos su media aritmética, la sumo y la divido entre el número de datos, que en este caso es 7, eso me estaría dando como resultado la desviación media. Pero si yo tomo esta diferencia elevada al cuadrado, la sumatoria de esta columna que es 28, y lo divido entre el número de datos que es 7, que es lo que está haciendo aquí manualmente, como resultado de eso obtengo la varianza. En este caso de población, porque estoy tomando las ventas de todo el día. No estoy tomando una parte de las ventas, no, sino estoy tomando las ventas de todo el día. Bien, entonces como resultado de eso voy a obtener la varianza, que en este caso es 4. Si quiero hallar la desviación estándar, le saco la raíz cuadrada a la varianza. En este caso, raíz cuadrada de 4 es 2. De ahí es de donde sale este 2 de acá.
¿Listo? Entonces, de esa manera es como funciona, ¿no? O sea, manualmente es lo que se hace este proceso. Entonces, el Excel lo que hace es realizar este mismo proceso de que nosotros estamos haciendo manualmente acá, pero de una manera más rápida. Entonces, ya sabemos de dónde salen las funciones del Excel, qué es lo que hace el Excel. El Excel lo que hace es esto, ¿no? Como vamos a usar las funciones rápidas de Excel, ya no tenemos necesidad de nosotros hallar primero la media aritmética y después la desviación media, después la varianza, después la desviación estándar, ya no, porque automáticamente con las funciones de Excel me puedo hallar cualquiera de estas medidas en el orden que yo quiera. Si quiero primero hallo desviación estándar, si quiero hallo primero varianza, no hay problema. De igual manera puedo hallar todas las medidas que yo quiera. En cambio, si se halla manualmente, ahí sí tengo que tener un orden. Ahí primero tengo que tener mi media aritmética. Después recién hallar la desviación media, de ahí la varianza y de ahí la desviación estándar. Va en ese orden. Pero como lo vamos a hacer directamente con las funciones de Excel, no importa el orden en el que lo hagan, porque de igual manera va a salir bien. ¿Sí? El Excel ya lo reconoce y automáticamente ya lo calcula. Interpretación de los datos que hemos hallado. A ver qué nos dice aquí. En el presente ejemplo podemos observar que el promedio de los precios de los 7 helados vendidos respecto a su media, que es 5, elevado al cuadrado, es 4. ¿Qué quiere decir? Lo que está interpretando aquí es el resultado de la varianza, ¿sí? La varianza es el promedio de la diferencia de los datos respecto a su media aritmética, pero elevados al cuadrado. Por eso acá dice, el promedio de los precios de los 7 helados vendidos respecto a su media aritmética, que es 5, elevado al cuadrado, es 4. ¿Sí? Entonces, la desviación media es el promedio de la diferencia de los datos respecto a su media aritmética. La varianza, el promedio de la diferencia de los datos respecto a su media aritmética, pero elevado al cuadrado. Y la desviación estándar simplemente es la raíz cuadrada de la varianza. Acá tenemos otro ejemplo. Por ejemplo, acá tenemos, nos muestra lo que hace una tienda, ¿no? Dice, una tienda desea hacer un estudio del 20% del total de gaseosas vendidas. Entonces, como me dice que va a tomar solo el 20% del total de gaseosas vendidas, ya estoy hablando de una muestra, no de una población, sino de una muestra, porque estoy tomando solo una parte de ella para ser estudiada, en este caso el 20% del total de gaseosas vendidas, que en este caso equivale a 5 gaseosas que se han vendido a los siguientes precios: 4 soles, 1 sol, 2.50, 0.7 céntimos, ¿no? Y 3.70, ¿no? A 3 soles 70. Entonces son los 5 ítems, estoy enumerando para saber el número de datos. Acá lo que he hecho es colocar los precios de manera ordenada. Aquí a cada uno de estos datos le está quitando su media aritmética. Entonces para eso primero ha tenido que, bueno, X con la rayita hacia arriba representa la media aritmética, ¿no? Sumo todos los datos, lo divido entre el número de datos y nos da 250. Esa es su media aritmética. Luego tenemos, cada uno de los datos le ha restado ese 250. Todo se trabaja con valores absolutos, positivo. Y luego a esta diferencia lo que hace es elevarla al cuadrado. O sea, 1.8 al cuadrado, 3.24. 1.5 al cuadrado, 2.25. Y así sucesivamente. Entonces, con esa información ya se puede hallar. Si quiero hallar la desviación media, simplemente hay que sumar esta primera columna de acá, de X y menos la media aritmética, y esa sumatoria se dividía entre 5, ¿no? Sí, quería hallar la varianza. Entonces, a la última columna, la sumatoria, que es 9.18, se divide entre, ya no entre 5, dice entre n menos 1. Entonces, 5 menos 1, 4. Resultado final, 2.295. Raíz cuadrada de 2.295, 1.514. Entonces ya tendría hasta la desviación estándar. ¿Qué quiere decir eso? La media del precio de las gaseosas vendidas es de 2.50, claro.
con una tendencia a variar por encima y por debajo de esa media, ¿no? De dicho precio, en 1.514. ¿De dónde sale 1.514? Acá está la desviación estándar que yo hallé. Como media de los precios de las gaseosas vendidas. Entonces, lo que está haciendo acá es hacer una interpretación en relación a la desviación estándar, ¿no? Que se ha encontrado. En este caso, miren, la diferencia es mínima, 1.514 puntos. Esa es la diferencia que hay de los datos en relación a su media aritmética, es mínima. Entonces, en este caso, mi media aritmética sí es significativa, porque mi media aritmética es 2.5 y los datos se diferencian en relación a esa media en un punto con punto 514. O sea, la diferencia es muy mínima, no hay mucha diferencia de los datos en relación a su media aritmética. ¿Sí? Eso es lo que está pasando acá. Bien, veamos la demostración de estos datos, pero en Excel. Bien, este me parece que es el segundo caso de las gaseosas. Sí. Estamos acá en el caso, en el segundo ejemplo de las gaseosas. Este es el cuadrito que teníamos, ¿no? Entonces vamos a ver cómo, si haciendo funciones matemáticas simples, van a ver que me sale igual que el resultado que me sale empleando las fórmulas de las funciones de Excel, ¿no? Preestablecidas. Le vamos a borrar toda la información y lo vamos a volver a realizar. Entonces, estas operaciones también las puedo realizar. También se pueden realizar utilizando las fórmulas matemáticas simples en Excel, ¿no? Pero es más rápido si utilizamos las funciones directas a utilizar solo las funciones matemáticas. Se vuelve más rápido. Entonces, usando las funciones matemáticas, simplemente pongo, bueno, tengo que tener la media aritmética primero. Si voy a usar funciones matemáticas, es como si estuviera trabajando manualmente. Entonces, tengo que empezar por la media aritmética. Fórmula de media aritmética igual promedio. Selecciono el conjunto de datos, cierro paréntesis y enter. Vamos a seleccionar bien otra vez. Listo, 2.38. Mi media aritmética. Este es X y. Ahora, siguiente paso, cada uno de estos datos le resto la media aritmética. Pero para que, no sé, para que todo esto me salga como valores absolutos, ¿sí? Como valores absolutos, lo que voy a poner es una función dentro de otra. Es decir, voy a ponerle ABS, que es para convertir un número a valores absolutos. Selecciono mi primer dato, 0.7, menos. Selecciono la media aritmética que está acá abajo, 2.38. Y la inmovilizo porque quiero que todos estos datos se le reste la misma media. Entonces la voy a inmovilizar con F4. Cierro paréntesis. Enter. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Primero, tiene que realizar esta resta. Y una vez que tenga el resultado de la resta, recién que lo convierta a valor absoluto. Nada más. Funciones matemáticas básicas. Se arrastra, ya tengo el resultado. Me voy a autosuma. Y ya lo tengo. Igual manera acá quiero esta diferencia, elevarla al cuadrado. Igual potencia.
Selecciono el primer dato, punto y coma. Como es al cuadrado, le voy a poner 2. Arrastramos y ya está. Sumatoria, lo tengo aquí. Listo, manualmente si quisiera hallar la desviación media, ¿qué tendría que hacer? Usando solo funciones matemáticas básicas. La diferencia de cada uno de los datos menos su media aritmética, que es 6.1, la sumatoria de eso, lo divido entre el número de datos. ¿Cuántos datos tengo acá? 5, pero dice -1. ¿Por qué n-1? Porque estoy trabajando con una muestra. Esto es una muestra. Entonces, si es una muestra, es 5 menos 1, 4. Lo divido entre 4. Y tengo que 1.53 es mi desviación media. Quiero hallar la varianza de la muestra, la sumatoria de XY, que es los datos menos la media aritmética elevada al cuadrado, en este caso es 9.108, se divide entre n-1. Igual, hay 5 datos. 5 menos 1, 4, porque es una muestra. 2.277. Y para hallar la desviación estándar, simplemente igual raíz, porque es la raíz cuadrada de la varianza. Y ya lo tengo aquí. Ahora voy a hallar, acá me voy a centrar en poner simplemente, llenar las medidas de muestra, porque esto es solo una muestra. Entonces, desviación media. Fórmula de desviación media en Excel. Igual des from, igual des from, todo junto. Esta es la función. La función para hallar la desviación media directamente, más rápido en Excel, es igual des from. Des from, abro paréntesis y selecciono todos los datos. En este caso son estos de amarillo. Cierro paréntesis, enter. Como les digo, en Excel, más bien, la desviación media no hace diferencia entre población y muestra. Hay una única fórmula para hallar la desviación media en Excel. Por eso es que puede diferir cuando realizamos la desviación media para muestra, cuando lo hacemos simplemente con funciones matemáticas, a cuando utilizamos la función. Es como si la desviación media solo estuviera establecida en Excel para lo que es población y no para lo que es muestra específicamente. Por eso es que el resultado acá nos está saliendo diferente. No me sale 1.53, sino me sale 1.22. Es por ese motivo. La varianza para una muestra, representado por S mayúscula, recordemos. Igual. var.s. Y tenemos acá dos fórmulas, var.p y var.s. Si yo elijo var.p, es para población. Si yo elijo var.s, estoy hablando de muestra. Entonces, si quiero hallar la varianza de una muestra en este caso, entonces le voy a hacer clic en var.s. Abro paréntesis y voy a seleccionar todos los datos. Solo selección de datos, nada más. Cierro paréntesis, enter. Quiero hallar la desviación estándar de una muestra. Perfecto, entonces le pongo igual desbest. Vamos a poner acá. Acá tenemos desbest.m y desbest.p. De igual manera, si es una población, elijo desbest.p. Si es una muestra, elijo desbest.m. En este caso es una muestra. Entonces la función se llama desbest.m porque es una muestra. Entonces, abro paréntesis, seleccionamos todos los datos, cierro paréntesis, enter. Ya tengo la desviación media, la varianza y la desviación estándar de esta muestra. Bien, pasamos acá.
Supongamos que en este caso lo que yo quiero hallar, tengo este conjunto de datos y lo que yo quiero hacer es hallar las medidas de dispersión, pero esto es una población, ¿sí? Entonces, en este caso, esta era una muestra. Ahora quiero con estos datos suponer que esto es una población y voy a hallar las medidas de dispersión para esta población. Entonces, si es población, voy a necesitar este símbolo de sigma y, bueno, la desviación media normal, ¿no? Bien, entonces vamos a hallar acá los resultados con las funciones directas de Excel. Desviación media igual des from. Seleccionan los datos. Cierro paréntesis, enter. Varianza igual var.p, porque hablamos de una población. Selecciono todos los datos, enter. Desviación estándar de una población igual desbest.p. Selecciono los datos, cierro paréntesis, enter. Y ya tengo las medidas de dispersión, en este caso de una población. Igual acá abajo. Con estos datos voy a ir a las medidas de dispersión, pero en este caso va a ser una muestra. Desviación media igual des from. Seleccionamos datos. Enter. Varianza igual var.s. Esta va a ser una muestra, entonces ya no es var.p. Si es muestra, es var.s. Perdón, esto tenía que ser acá. Desviación estándar de una muestra. Igual desbest.m. Porque se trata de una muestra. Selecciono los datos. Cierro paréntesis. Enter. Automáticamente. Entonces, en el primer caso hemos hecho lo que estaba hallado manualmente. Y miren que hemos llegado básicamente a lo mismo. La desviación estándar salía 1.51 y acá me sale también 1.51. Acá lo he hallado manualmente y ha recibido, solo que acá era 2.50, ¿no? Perdón, acá sí era 2.50. Su media aritmética. $9.18 ha llegado a lo mismo. La varianza salía 2.295, acá también me sale, bueno, 2.28 que está redondeado, ¿no? Y 1.51 la desviación estándar. Entonces, lo mismo que se ha trabajado acá manualmente, acá también me sale, ¿no? Utilizando las funciones de Excel. Exactamente lo mismo. ¿Cómo interpretamos esto? Entonces, acá no se olviden las definiciones. Desviación media es el promedio de la diferencia de los datos respecto a su media aritmética. La varianza es el promedio de las diferencias de los datos respecto a su media aritmética, pero elevado al cuadrado. Sí, elevado al cuadrado. La desviación estándar simplemente es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, la desviación media nos dice en este caso el promedio de la venta de las 5 gaseosas, ¿no? Es de 1.22. Acá, el promedio de la venta de las 5 gaseosas respecto a su media aritmética, que es de 2.5, elevado al cuadrado, es 2.28. Y aquí los datos, en este caso
los precios de las gaseosas vendidas tienen una tendencia a subir o a bajar en relación a su media aritmética de 2.5 en 1.51 puntos. Esa es la interpretación. Igual acá, el promedio de estos datos respecto a su media aritmética es de 17.75. Y si quiero acá puedo aumentarle la media aritmética, no hay problema. Por ejemplo, en este caso era para población, ¿verdad? Vamos a insertarle el símbolo. Es este de acá el primero. Igual promedio. Selecciono datos, enter, ya está. Les puedo decir el promedio de la diferencia de los datos en relación a su media aritmética, que es 54.25, es de 17.75 puntos. En este caso, la diferencia de los datos respecto a su media aritmética, pero elevado al cuadrado, es de 428.19 puntos. Y aquí los datos tienden a subir o a bajar en 20.69 puntos en relación a su media aritmética, que es de 20.25. Entonces, si observo el 17.75 y observo este 20.67, quiere decir que hay mucha diferencia entre la mayoría de los datos y su media aritmética, que es 54. La diferencia es significativa. Entonces, cuando esta diferencia es significativa, que me lo está diciendo acá, la desviación media, la desviación estándar, entonces, en este caso diría que la media aritmética no es significativa. Aquí sí se hace la necesidad de usar cuartiles. ¿Por qué? Porque hay mucha distancia de los datos respecto a su media aritmética. La mayoría de los datos hay mucha distancia de ellos en relación a su media aritmética. En el primer caso no, la diferencia es solo de 1.22, 1.51, entonces la diferencia es mínima. Acá la media aritmética sí es significativa. Sí puedo representar el conjunto de datos con un solo valor, sí es válido. Pero en este segundo caso no, la diferencia es mucha, son de 17 puntos y pico, acá de 20 puntos y pico, entonces significa que hay mucha diferencia entre la media aritmética y los datos, entonces se hace la necesidad de usar otro tipo de medidas, ¿no? Las medidas de posición. Puede ser cuartiles, deciles o percentiles. En este caso, como no son muchos datos, puedo usar simplemente cuartiles. Es decir, con un solo dato no puedo representar a todo este conjunto. Tengo que usar al menos unos 3 datos, los 3 cuartiles, para poder representar mejor este conjunto de datos. Con la media aritmética no es suficiente en este caso. En el tercer caso, la desviación media es realmente elevada. La desviación estándar también. Hay mucha diferencia de esos datos en relación a la media aritmética. A ver, vamos a ver. ¿Cuál es la media aritmética en este caso? En este caso es de 12.717.89, ¿no? Y los datos, hay la diferencia de 12.268 y 20.815. O sea, la diferencia de los datos respecto a su media aritmética son estas, lo cual nos quiere decir de que es muy elevada. La mayoría de los datos tiene una distancia muy grande en relación a su media aritmética en este caso. Entonces podemos decir que en este caso la media aritmética no es significativa y también se hace necesario usar medidas de posición, es decir, cuartiles, deciles o percentiles. En este caso, como son datos no agrupados, simplemente puedo usar cuartiles, ¿sí? Porque son pocos datos. A eso es a la conclusión que llegamos.
Para eso me sirven estas medidas de dispersión. A partir de ello puedo llegar a determinar, ¿no? Si mi media aritmética es significativa o no. Todo ello. Para eso me sirve esto. Entonces recordemos. Estas funciones que estamos utilizando directas solo es para datos no agrupados. Cuando se trata de datos agrupados, ahí solo se puede usar funciones matemáticas en Excel. Solo usamos funciones matemáticas. Pero cuando se trata de datos no agrupados, ahí sí existen estas funciones directas. Pero ya sabemos de dónde salen. Cómo es que salen esos datos. Cómo es que el Excel los calcula. ¿Sí? Entonces en Excel hemos dicho que no existen funciones directas para todo lo que son datos agrupados. Datos agrupados no existen funciones directas en Excel. Solo existen para datos no agrupados. Pero se podría aplicar igual para datos agrupados, no exactamente. No tendrían que utilizar tablas de distribución de frecuencia si quisieran usar para cualquier cantidad de datos las funciones directas de Excel. El problema es que no pueden presentar, por ejemplo, tengo 500 datos y no puedo tener acá todo un cuadro súper grande o una columna grandota de los 500 datos. Y a partir de ello solo usar funciones directas y ya está, y lo presento así, porque no se entendería en lo absoluto, ¿no? Entonces, para una mejor presentación y organización de los datos es que cuando son muchos, se utilizan las tablas de distribución de frecuencia. Entonces, ya cuando utilizo tablas de distribución de frecuencia, las fórmulas son diferentes. Ya no se calcula o se halla de la misma manera que datos no agrupados. Las fórmulas cambian y no hay funciones directas en Excel para eso. Entonces, solo se utiliza funciones matemáticas básicas de Excel para podernos ayudar en los cálculos. Nada más, pero no tiene funciones directas. Solo para datos no agrupados, ahí sí hay funciones directas. E incluso, como les digo, hay esa pequeña deficiencia, ¿no? En la fórmula de desviación media, que en realidad solo es una, ¿no? Una fórmula estándar de Sprong, como si estuviera solo la fórmula destinada para lo que es población, pero no para muestra, ¿no? No lo saca todavía bien. Eso es lo que hace el Excel, ¿no? En este caso. Entonces tenemos lo que es la desviación media, la varianza y la desviación estándar. Entonces en realidad todas lo que hacen es sacar un promedio simple, ¿no? En relación a los datos, pero de diferente manera. Esto solo saca el promedio y lo divide entre el número de datos. La varianza lo que hace es aumentarle un paso más de que es a esta diferencia, elevarla al cuadrado. Y con eso recién trabaja. La desviación estándar aumenta un paso más. ¿Qué hace la desviación estándar? La desviación estándar halla primero la varianza y después de eso recién le saca la raíz cuadrada. O sea, a medida que voy aumentando la medida de dispersión, se le va añadiendo un paso más, un paso más, un paso más. Desviación media solo resta. Desviación estándar, esa resta la eleva al cuadrado. Y la varianza, mejor dicho, y la desviación estándar lo que hace es sacarle la raíz cuadrada a eso, ¿no? Entonces hay un paso más, un paso más. Como le dije, podemos hallar también de frente, por ejemplo, la desviación estándar sin necesidad de tener la varianza o la desviación media. Cuando lo hacemos en Excel directo sí se puede hacer eso, pero si voy a usar funciones matemáticas y no las funciones directas, ahí sí tengo que trabajar en orden. Primero desviación media, luego varianza y desviación estándar. Pero si voy a usar las funciones directas, entonces no importa. Si no tengo las medidas anteriores y de frente quiero hallar la desviación estándar, sí es posible. Ahora, por ejemplo, vamos a borrar esto y voy a decir, quiero hallar la desviación estándar de frente de este conjunto de datos. Entonces, igual desbest.m, porque es una muestra. Selecciono, enter. Me está dando el resultado sin exigirme que primero haya la desviación media o la varianza, no.
No hay necesidad. Como estoy usando las funciones directas, no tengo necesidad de primero hallar la media aritmética, después la desviación media, después la varianza. No. De frente puedo calcular la desviación estándar en Excel con las funciones directas. ¿Sí? De frente puedo hallarlo con las funciones directas. Y es muy sencillo en general de usar, ¿no? Como están viendo, son muy sencillas las funciones. Entonces, para desviación media es des_from, para varianza, en caso de población es var.p, varianza de una muestra var.s, desviación estándar de una población es desbest.p, y para el caso de la muestra es desbest.m. ¿Sí? Esas son las funciones. Y para hallar la media aritmética, la función es de igual promedio, nada más. Y seleccionamos todos los datos. Así de sencillo son las funciones para hallar las medidas de dispersión de datos no agrupados. Entonces, no es necesario, si uso las funciones directas, tener que encontrar primero la media aritmética o la desviación media y ir en ese paso. No, de frente puedo hallar la desviación estándar sin ningún problema, incluso sin tener la media aritmética. Porque en la selección solo me pide que seleccione los datos, no me dice seleccione la media aritmética o seleccione esto primero, aquello, no, simplemente es seleccionar todos los datos. Entonces se hace más fácil el uso de estas medidas así, ¿no? Con las funciones directas. Lo que hemos hecho allá, acá al hallar la media aritmética es para que tener una referencia, ¿no? De cuál era la media aritmética de estos datos y esto nos ayuda en la interpretación. Si esto funciona para la interpretación, nos ayuda. Entonces vamos a ponerle rápidamente como comentario la interpretación a cada una de estas medidas. Por ejemplo, acá decimos el promedio de los precios de las gaseosas respecto a su media aritmética, que en este caso es 2.5, es de 1.22 puntos. Lo mismo aquí. Vamos a interpretar también esto. El promedio de los precios de las gaseosas respecto a su media aritmética, en este caso es 2.5, elevado al cuadrado es 2.28 puntos. Esa es la distancia que existe entre los datos respecto a su media aritmética, ¿no? Pero en este caso elevado al cuadrado. Desviación estándar. Vamos a interpretar también este resultado. Acá. Los datos tienen una tendencia a subir o bajar por encima de, no, a subir o bajar alrededor de 1.51 puntos, ¿no? En relación a su media aritmética. En este caso es 2.5.
Listo, entonces ya hemos interpretado acá las tres medidas, ¿sí? De la misma manera, a ver acá. 17.75, hagámoslo de la misma manera. El promedio de los datos respecto a su media aritmética es de 17.75 puntos. Entre paréntesis podemos ponerle el dato de la media aritmética, que en este caso es 54.25. Varianza, vamos con la varianza. Decimos aquí, el promedio de los datos respecto a su media aritmética en este caso es 54.25 elevado al cuadrado es de 428.19 puntos. Ahora interpretamos la desviación estándar. Los datos tienen una tendencia a subir o bajar alrededor de 20.69 puntos en relación a la media aritmética, ¿no? Que en este caso es 2.5. Listo. Ya tenemos allá, ¿no? Entonces, estos son mis datos y los he representado. Entonces, de esta manera es como nosotros manejamos los datos no agrupados, ¿no? Medidas de dispersión para datos no agrupados. Justamente el nombre de dispersión tiene que ver con qué dispersos o qué distantes están los datos en relación a su media. Por eso es el nombre de dispersión, ¿no? Que trata de ver la distancia, la dispersión de los datos en relación a la media aritmética. Por eso tiene ese nombre de medidas de dispersión. Listo, entonces ya hemos visto cómo interpretar la información también de las medidas de dispersión, la información que tomamos. Entonces, recordemos que si vamos a trabajar con funciones matemáticas, necesitamos primero hallar la media aritmética, luego viene la desviación media, la varianza y por último la desviación estándar. Si vamos a usar las funciones directas, que es lo más conveniente, lo más adecuado, en este caso de datos no agrupados, entonces puedo hallar cualquiera de las medidas de frente sin necesidad de tener que hallar la otra primero. No hay necesidad de eso. Solo tengamos cuidado con la desviación media, que por lo general solo está preestablecida como para una población, ¿no? Pero no para una muestra en sí. Las funciones directas que hay en Excel no es como una función estándar que lo toma así el Excel. Pero en las demás medidas sí hace una diferencia entre lo que es población y lo que es muestra. Para el caso de la desviación estándar pueden utilizar de frente, ¿no? La función de desvest.p o .m, dependiendo si es población o muestra. O si lo desean, también pueden hallar primero la varianza y luego utilizar la función de igual raíz y seleccionan el dato de la varianza. Y así también ya tendrían su desviación estándar. Pero si lo quieren hacer más rápido y de frente, sin necesidad de hallar la varianza, entonces simplemente utilizan la función de desvest. ¿Sí? Punto P, si es población, o punto M, si se trata en el caso de una muestra. Recuerden que la diferencia
en las fórmulas, ¿no? De población y muestra básicamente es en el denominador. Lo que hace en la población es todo dividirlo entre n. En cambio, en la muestra, lo que se hace es dividir entre n menos 1, ¿no? Pero en realidad la fórmula, la misma forma de desarrollarlo es exactamente igual. Es lo mismo, no hay cambios respecto a eso. Sí, es exactamente lo mismo. Bien, nos estamos viendo en nuestra próxima sesión de este curso Estadística Básica en Excel para Administradores, esperando que hayamos aprendido hoy día un poco más acerca de estadística. Nos vemos en la próxima clase.